le damos la bienvenida a Isidoro Santana, economista reconocido de mucho tiempo y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. La tertulia se siente honrada con su presencia. Y nada, hoy vamos a hablar de economía en el contexto de la pandemia. Son unos minutos que usted va a exponer y luego un intercambio de preguntas y respuestas. Adelante, el auditorio es suyo. Bueno, pues gracias. Es un placer para mí compartir con ustedes. La verdad es que esta pandemia es algo que no nos esperábamos. Ha generado una crisis imprevistas y de dimensiones y duración todavía imposible de determinar. Para comenzar, déjenme decirles que la economía mundial poco a poco venía avanzando con sus pros y sus contras. Y el sistema de las Naciones Unidas había logrado concertar con los gobiernos de todo el mundo un gran acuerdo para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y en la mayoría de los aspectos comprendidos de los objetivos considerados, pues algunos avances había. Y particularmente se había venido reduciendo la pobreza en el mundo, particularmente porque la mayor parte del crecimiento económico se había concentrado en regiones del mundo donde había la mayor pobreza, que eran básicamente los grandes países de Asia, China, la India, y varios otros como Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia. Y por otro lado, en los países más pobres de África. Eso habría permitido lograr que se redujera muy sustancialmente la cantidad de pobres en el mundo. También se había reducido la desigualdad con ello, a pesar de que al interior de cada país la economía se había hecho más desigual, pero tomando en consideración que la mayor pobreza estaba en los países con mayor crecimiento, pues eso hacía que, visto a nivel interpaíses, internacional, pues había mucho menos desigualdad que antes. Todo esto ha chocado con este escenario que estamos viviendo. La llegada del coronavirus ha sido algo terrible para el mundo, para todos los países, porque ha desatado una crisis, primero una crisis sanitaria para la cual nadie estaba preparado, ni siquiera los países más avanzados del mundo, que puso al desnudo la precariedad de los sistemas públicos de salud de prácticamente todos los países, que avanzó muy rápidamente. Paradójicamente, los países asiáticos fueron los que lograron los mayores éxitos rápidamente en su control. Pero después llegó a Occidente y ya ustedes saben la historia de lo que pasó con España, Francia, Italia, y más grave Gran Bretaña. Y bueno, yo diría que ahí fue donde se concentraron los mayores daños, porque hay algunos que han logrado
manejar la situación un poco mejor, como Alemania y los países del norte de Europa. Pero todos con miles de muertes y con situaciones terribles desde el punto de vista de su sistema de salud. Y en todos ha generado una crisis económica muy grave. Todos los organismos internacionales comenzaron de inmediato a hacer proyecciones sobre el impacto y sobre la gravedad de la crisis económica. Señores, perdónenme, pero salud. Don Isidoro, aléjese un chin de la cámara, porque como se está grabando. ¿Usted está desde el teléfono? Perdón, que no, yo estoy en la computadora. Usted puede bajar un poquito la pantalla, porque no se ve la cara completa. Bájele un poquito. Ahí. No, ahí. Eso es, ahí. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Comenzaron a hacer proyecciones, pero desde que yo vi las primeras dije que estas proyecciones tienen una caducidad de no más de una semana, porque cada día se presentaban nuevas informaciones, nuevos datos, nuevos... la situación es de tanta incertidumbre que todo cambia muy rápidamente. Y las proyecciones ahora son de que vamos a vivir una crisis económica que es la mayor crisis registrada, por lo menos en el último siglo, que incluso la crisis más a superar la Gran Depresión de los años 30, que comenzó en 1929 y concluyó en 1933. Fue una depresión de carácter mundial, pero esta también es de carácter mundial y más difundido todavía por todas las regiones del mundo y que va a impactar a todos los países. Es más complicada, más compleja de enfrentar por las políticas públicas porque primero, excepto aquellos gobiernos que emiten monedas de reserva, no tienen los recursos con que afrontarla. Y la única forma de afrontarla es emitiendo dinero. Pero los países que no tenemos moneda de reserva tenemos el inconveniente de que tenemos limitaciones para eso, porque emitir dinero puede comprometer la estabilidad macroeconómica y generar otro tipo de crisis. La complejidad principal que tiene esta crisis es que los economistas normalmente conocemos históricamente de tres tipos de crisis. Una crisis por insuficiencia de demanda, que son las comunes, o lo eran hasta la década de los 30. De hecho, la gran crisis de los años 30 fue una crisis por insuficiencia de demanda. Y se resolvió justamente cuando apareció la teoría económica que sostuvo que la solución era aumentar la demanda agregada por cualquier medio, aunque hubiera que gastar en lo que fuera, aumentar la inversión pública, aumentar el gasto público corriente. Como decía una frase que después se ha atribuido a Keynes, pero que en realidad él nunca lo dijo así, que hubiera que contratar gente para ponerlos a abrir hoyos en la calle y después contratarlo otra vez para ponerlos a taparlos. Más adelante se ha vulgarizado la expresión de otra manera, que es coger dinero en un helicóptero y comenzar a dejarlo caer para
repartirlo a la gente. El problema que tenemos acá es que no es una crisis de demanda ni es una crisis de oferta. Comenzó con un choque de oferta. Ni es una crisis financiera, pero puede degenerar en una crisis financiera, que son básicamente los tres tipos de crisis económicas que conocen los economistas y con los cuales se puede bregar, y todos los instrumentos de la política económica orientados a resolver crisis, normalmente es porque las crisis son de uno de esos tres tipos. En este caso hay una situación muy particular, y es que fue una crisis producida por el gobierno, por los gobiernos de todos los países, porque los gobiernos se dieron cuenta que la única forma de afrontar el contagio generalizado de las personas en la pandemia era producir lo que llaman los médicos una coma inducida. Los médicos, cuando un paciente está en una situación de mucha gravedad, le producen un estado de coma para buscar determinado tratamiento, pero mientras tanto la persona está muerta prácticamente, en estado de coma, y después que ya encuentran las soluciones, entonces comienzan a volver a producirle, a reavivarlo. Pues lo que se hizo con esto fue, con las economías, producir una especie de coma inducida. Y obviamente eso generó una crisis de oferta, pero al mismo tiempo una crisis de demanda, porque al confinar a la población y cerrar los negocios, pues no había forma de comprar. Y las empresas, aunque pudieran vender, no encontraban forma de vender. Y se combinó un problema de oferta con un problema de demanda, excepto en el caso de los productos medicinales y de los equipamientos para la salud y de los alimentos, porque eso no se cerró en ninguna parte y no podía cerrarse porque la gente tenía que sobrevivir. Pero prácticamente todo el resto del aparato productivo fue paralizado. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esto se fue agravando porque la gente se fue quedando sin empleo. Todos los gobiernos del mundo tuvieron que salir en auxilio con los recursos que tuvieran disponibles o que consiguieran, de esa gente que se quedaba sin empleo, para que pudiera por lo menos cubrir las necesidades básicas. Pero eso redujo inmediatamente la demanda global, y aunque las empresas pudieran abrir, se iban a encontrar con una situación que el mercado se le había reducido drásticamente. Porque sencillamente ya no hay a quién venderle por falta de ingresos de la gente. El desempleo en el mundo se ha elevado dramáticamente. Se ha elevado dramáticamente. No sabemos exactamente hasta cuánto, porque primero la mayoría de los países no lo han medido, excepto en aquellos países donde se hacen mediciones mensuales, o mediciones en línea, que tienen una idea pero no precisa. Y en segundo lugar, porque la crisis no ha pasado, la crisis recién ha comenzado. Y el resultado final no lo sabemos, no lo vamos a saber por mucho tiempo, por un buen tiempo. Después puede presentarse otra situación que complique la cosa, que es, yo no sé si alguno de ustedes leyó por WhatsApp un escrito de Isabel Allende, de que ha circulado mucho. Digo que ha circulado mucho porque yo lo he recibido por muchas vías diferentes en estos últimos días,
donde ella dice lo que ha aprendido con el confinamiento y entre otras cosas dice que hay muchísimas cosas que ya ella no se dio cuenta que no necesita y que no vuelve a comprar más tal cosa y narra varias cosas y dice ni tengo ganas ni necesito viajar a ningún lado. Pero ¿qué pasa? Que el empleo y el ingreso de millones de seres humanos en el mundo depende de esas cosas que la gente compra aunque no lo necesite, aunque no lo necesite mucho, y de que la gente esté dispuesta a viajar. Imagínense ustedes qué sería de la economía dominicana si la gente de un momento a otro descubriera que no necesita viajar. Un país que vive de los viajes, básicamente. Si cambiara el estado de ánimo de los consumidores en el mundo y ahora la gente comenzara a pensar que no necesita comprar tantas cosas y a dejar de comprarla, entonces habría millones de personas en el mundo también que perdería su empleo porque su empleo depende justamente de la producción de esas cosas que la gente dejaría de comprar. Y a su vez, esos compran las otras cosas de las cuales depende el empleo de muchos de nosotros, lo cual generaría una crisis mucho más grave. Y si ya hay en muchísimos países, en República Dominicana, estas cosas se saben posteriormente porque no tenemos un nivel así tan sistemático de preparación de datos, pero hay incluso cadenas de tiendas en Estados Unidos que ya se han ido a la quiebra. Y hay empresas grandes que se han ido a la quiebra. Y hay empresas que van a quebrar, incluso empresas aéreas, hoteles, cadenas de hoteles, cadenas incluso de comida. Y es posible que de ahí eso se transfiera a una crisis financiera. Ojalá que no llegue a ocurrir. Pero una crisis financiera sería una situación en la cual las empresas y los hogares se declaren insolventes, comiencen a entrar en mora con los bancos, o sencillamente a no pagar. Y en consecuencia los bancos a no poder devolver el dinero a su gente, a sus clientes, y eso se convierta en una situación mucho peor que solo podría resolverse con una intervención masiva de los gobiernos en apoyo a los bancos. Sobre eso de crisis financiera, ustedes ya conocen mucho más, puesto que hubo una en el año 2008 que se generalizó por el mundo y que se prolongó hasta el año 2009. Tuvo un costo enorme en términos de empleo y bienestar y de pobreza. Nosotros tuvimos nuestra crisis financiera particular con el caso Baninter, cuando se descubrió un enorme fraude bancario que fue cubierto con dinero del Estado y que generó una inmensa pobreza en el mundo, en el país, inflación y bueno, de eso no tengo que hablarle porque ustedes tienen que recordarlo, ya no son ni tan muchachos para eso. Confiamos en que esta crisis no llegue hasta ahí. El problema es hasta cuándo va a durar la crisis. Lo primero es que mientras no se encuentre un remedio adecuado para el coronavirus, lo cual no depende de la política económica, sino de los avances médicos. Y un remedio adecuado significa un medicamento que la cure o una vacuna que lo impida. El medicamento sería algo más fácil y más sencillo, porque la gente
podría sentirse más seguro sabiendo que si se enferma lo van a curar. Eso resultaría más fácil, porque la vacuna tendría que esperarse a que esté disponible para el mundo entero y que llegue y que los gobiernos puedan aplicar programas pasivos en todos los países del mundo, lo cual se complicaría tomando en cuenta que ahora el coronavirus donde más se está atacando es en los países pobres, particularmente en América Latina, y ahí ustedes pueden estar seguros que va para África con fuerza. Y donde las estructuras gubernamentales son más ineficientes y las redes de protección son más débiles. Por eso no sabemos nada sobre la duración del coronavirus, y además porque si esto llega a reflejarse como el cuento que le conté del escrito de Isabel Allende, pero que es un escrito no es solo de Isabel Allende, porque yo he leído mensajes así y he visto por múltiples vías diciendo a la gente que se va a acostumbrar a una nueva normalidad donde ya no necesite estar usando una cantidad de cosas que antes usaba. Y si eso se traduce en un cambio colectivo en la psicología del consumidor, entonces va a haber muchas más empresas que no van a encontrar demanda y la crisis se puede prolongar incluso por varios años, si llegara a tal extremo. Nadie sabe cuándo terminará la crisis. Si llegara a aparecer la vacuna o el remedio de curarla, obviamente se comenzaría más rápidamente a resolver el problema. Hay cosas que agudizaron el problema del choque de oferta, que fue que después muchos gobiernos comenzaron a reabrir, pero entonces las empresas se dieron cuenta de que se habían roto, se hubieran los canales de abastecimiento de materias primas y de equipos o sencillamente de los productos finales que venden, porque en los países de donde se abastecían, entonces esas empresas estaban cerradas, o que se habían roto los canales de distribución porque había, por ejemplo, sistemas de transporte cerrados y cosas así. Todo esto va a ser un poco más lento. Yo, para un artículo que había escrito para la Academia de Ciencias de la República Dominicana, pero que tuve que actualizar, digo no actualizar porque el artículo estaba bien, sino adecuarlo un poco a la nueva situación. Le decía que uno de los problemas más grandes que vamos a tener los dominicanos es que dependemos mucho del sector turismo. El sector turismo lo primero que sufrió un gran choque de oferta. ¿Por qué? Porque los propios gobiernos decidieron cerrar los aeropuertos, cerrar los transportes por vía marítima de cruceros, cerraron los hoteles, cerraron las líneas aéreas y cerraron los restaurantes y las playas. De modo que ahí, aunque hubiera gente deseosa de usarlo, no podían usarlo por seguridad sanitaria. Pero en la medida en que ya se comienzan a abrir, el proceso de arranque va a ser lentamente, como estas naves que para arrancar tienen que ser así muy suaves, hasta llegar con el tiempo a alcanzar lo que llaman los pilotos la velocidad de crucero.
Pero eso se va a tardar mucho tiempo. Primero porque por ejemplo, para guardar los protocolos sanitarios, tanto en los aviones como en los aeropuertos, en los autobuses y en los hoteles, hay que guardar la distancia adecuada y eso va a significar trabajar con mucho menos capacidad productiva e ir poco a poco adecuándonos. Después habría que ver cómo responde el consumidor. En principio, por lo que yo he leído de los amigos del área del sector turismo, ellos están muy entusiastas de que hay mucha gente con ganas de viajar, pero eso puede ser la reacción inicial al verse libre después de un confinamiento muy prolongado. Y seguramente así va a ser. Pero después se van a dar cuenta de que su ingreso se ha reducido, de que mucha gente está sin empleo, que mucha gente ha perdido sus ingresos habituales o los ha visto reducir, y en consecuencia van a comenzar a reducir el consumo por una cuestión simple de tener que sacrificar lo menos necesario. Y viajar no es precisamente lo más prioritario. Y después, sí, ese cambio en la psicología colectiva, de que la gente después diga, bueno, ya yo no necesito tantas cosas, podría entonces comenzar a sacrificar, a decir, mire, ya yo necesito viajar, yo no necesito estar conociendo lugares diferentes. Y entonces eso afecte mucho a economías como la dominicana, que dependen tanto de este sector, porque cuando hablamos de turismo, hablamos de la agricultura, hablamos de la industria, hablamos del transporte, del sector financiero, del sector construcción, de las industrias de bebidas y alimentos, de muchísimas cosas que están vinculadas con este sector. Esto tendría un impacto bastante grande para nuestro país. Sí, vamos a entrar en la fase de preguntas porque hay muchas preguntas aquí en el auditorio. Fíjate. Muy bien, sí, yo de todas maneras pienso que eso era lo fundamental que yo podía decir. Mira, aquí hay una doctora en el auditorio, yo puedo abrir el micrófono a Elba Abreu, que es una especialista que ha estado atendiendo pacientes con coronavirus desde que empezó la pandemia. Y realmente yo no estoy viendo pacientes con coronavirus, pero sabemos que hay un aumento importante de los casos. Es decir, que esta pandemia viene en lo que algunos llaman la segunda oleada. Esto está aumentando en República Dominicana. Fíjese que cada día cuando el ministro da información, habla de 800 casos nuevos. Y lo que nosotros vemos en las clínicas es que hay un aumento de los casos. Es decir, que esto no va a terminar ahora, esto va para largo. Yo le voy a hacer una pregunta y después va Gonzalo Sánchez le va a hacer una pregunta. La pregunta mía es, en una fase como estamos, ¿usted recomienda que las personas, la clase media, no disminuya los gastos, por ejemplo, las inversiones? Por ejemplo, si usted quiere comprar un solar, comprar un apartamento, el momento que estamos viviendo, ¿hay que resguardarse o uno puede seguir actuando como uno ha actuado anteriormente? Bueno, yo no recomendaría a nadie ahora eso, porque es que estamos viviendo una época de demasiada incertidumbre. Y en momentos de tanta incertidumbre, las decisiones importantes deben ser pospuestas. No quiero decir que esto debe ser para siempre, pero al menos hay que esperar un poco y esperar a ver cómo ocurren las cosas
en el futuro cercano. Yo quería decir, aprovechar y decir, que aquí no estamos viviendo una segunda ola. Una segunda ola se ha presentado en otros países. Aquí es la misma ola, porque aquí nunca dejaron de crecer los casos. Normalmente se habla de una segunda ola en aquellos países que habían logrado controlarla y que al reabrir volvió el contagio a aumentar. Pero aquí siempre siguió aumentando. Aquí la primera vez que se hizo la cuarentena y se decretó el estado de queda, el toque de queda, eso lo fueron renovando y renovando porque el coronavirus nunca se dio. Y no se dio por una cosa muy sencilla, porque en América Latina y muy particularmente en República Dominicana, los estados son muy débiles, por un lado, y la gente no los respeta mucho. Y por otro lado, hay una economía informal demasiado grande y la gente tiene que vivir. Imagínense ustedes que la primera recomendación es no acercarse a nadie, pero entre otras lavarse la mano sistemáticamente cada vez que le pone la mano a alguien. Y la inmensa mayoría de la población dominicana, para poderse lavar la mano, tiene que salir a buscar el agua afuera, porque es una porción pequeña, los privilegiados que tenemos agua permanente en nuestro hogar. Entonces, en América Latina nunca pudieron controlarlo con estado de excepción. Aquí no hemos podido. Se está reabriendo, pero no es porque hayamos agotado la primera ola, es por cansancio y por circunstancias. Porque claro, tenemos un problema constitucional que resolver, y es que las autoridades, el gobierno que tenemos termina el 16 de agosto próximo, sí o sí. Y el Congreso que tenemos también. Entonces, peor sería llegar a una situación en que el 17 de agosto ni tengamos gobierno ni tengamos Congreso. Y entonces, para poder llevar a cabo el proceso electoral también había que abrir. Pero bueno, la percepción que tenemos es que esto va a seguir creciendo acá durante un buen tiempo. Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Saludos, profesor Santana, un placer. Hace alrededor de 20 años yo era profesor universitario en UTESA y el rector de la universidad exigió que todos los profesores tuviéramos una maestría. En el caso mío, yo soy contador, daba clases de contabilidad, pero en UTESA no había maestría ni de administración ni de contabilidad y se abrió una maestría en economía. Básicamente el título fue Máster en Desarrollo Económico y Finanzas Públicas. Que tuvimos que cogerla muchísimos contadores porque no teníamos otra cosa. Pero en mi caso a mí me gustó mucho porque entendí mucho el concepto de la economía. Una vez, y quiero preguntarle respecto a esto, porque no sé si todavía se sigue calculando así, el Producto Interno Bruto se calculaba por sectores y el índice final no era más que una sumatoria de áreas que decrecían y áreas que crecían. Recuerdo que cuando vimos esa materia, la dimos con un profesor llamado Julio Santana, yo no sé si usted lo conoce. Sí, no. Julio, a mí me impactó, creo que fue después director de Digenor. Y yo le preguntaba, profesor, pero si yo no entendía cómo en el país, como contador, se hablaba de que había un aumento del PIB y la calidad de vida de todo el mundo bajaba. Y luego que hice un análisis del PIB, me di cuenta, por ejemplo, en ese tiempo, cuando estaban comenzando la entrada de los celulares, que el sector que más crecía era telecomunicaciones, que subía un 20 y pico %. Sin embargo, el sector agrícola bajaba un 8%. Y cuando nosotros lo relacionábamos con la cantidad de personas que vivían de cada sector, nos dábamos cuenta de que el PIB, aunque muchos economistas lo defienden como uno de los indicadores principales
el aumento de una economía, si no se combinaba con la cantidad de personas que vivían de ese sector y de la concentración que había, por ejemplo, en el área de comunicaciones, realmente el PIB lo que causaba una confusión en el pueblo. Porque decía, la economía subió, pero yo vivo peor. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, tengo tres comentarios sobre eso. El primero es que el PIB es el peor indicador del progreso y bienestar de los países después de todos los demás. Exacto. Tomando una frase prestada de Winston Churchill que decía que la democracia es el peor sistema después de todos los demás. El problema es que no hay sistemas adecuados de medición. El segundo es que en este tiempo estaba muy mal medido. Todavía sigue teniendo problemas la medición, pero estaba muy mal medido. De eso yo escribí, bueno, de hecho me encontré con muchísimos problemas por criticar la forma como se medía. Bueno, de hecho yo fui profesor de cuentas nacionales mucho tiempo, por eso te puedo decir. Y lo tercero es que eso no es cierto, eso de que la economía creciera y que la gente estuviera peor. La gente no estaba peor. La gente no sentía que mejoraba en la medida en que crecía la economía, pero todos los datos disponibles sobre las condiciones de vida de la gente ahora y 20 o 30 años atrás indican que ahora viven peor, mejor. No en este momento, claro está, que estamos en medio de esta crisis, pero el año pasado la gente vive mejor. Es decir, cuando tú ves su acceso a alimentos, su acceso a bienes y servicios, su acceso a enseres del hogar en general, te das cuenta de que tiene mucho más que hace 20 o 30 años. Y por tanto, eso es psicológico de decir que no era verdad. En realidad la gente ha mejorado. No todo lo que se cree, porque además el crecimiento en un país como el nuestro está afectado de muchos problemas, mucha desigualdad, mucha informalidad laboral, salarios bajísimos, una serie de cosas así. Pero la realidad es que sí ha habido algún tipo de progreso. Gracias, profesor. Está bien. Vamos a darle la palabra a Radamés Rodríguez. Pero yo tú iniciaste diciendo que le iba a dar la palabra a una doctora. Pero ella no ha abierto el micrófono. Ah, ya. Buenas noches, doctor Isidoro Santana. Mire, yo he sido un curioso porque de alguna manera sigo mucho la parte económica y me interesa saber de usted, en términos reales, dos informaciones. ¿Por qué en los datos que refleja el Banco Central no está el componente del lavado en la República Dominicana? Sea este lavado proveniente del narcotráfico o sea proveniente de lo que tiene que ver con la corrupción. Y la otra pregunta es, ante el hecho irreversible del 16 de agosto, ¿cree usted que el candidato Gonzalo Castillo tiene condiciones para manejar esta situación que estamos envueltos de ella y que se nos va a complicar más? Gracias por adelantado. Mira, lo primero, el lavado no está incluido en la medición del PIB ni en República Dominicana ni en ningún país. Porque el lavado es algo subterráneo, es algo que ocurre clandestinamente. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero no se puede medir. Y si un gobierno tuviera la capacidad para medirlo,
entonces tendría la misma capacidad para impedirlo, para castigarlo. Y si es así, bueno, pues lo lógico sería que comenzara por ahí. Isidoro, ¿no será que le conviene al sistema dejar eso de una manera solapada? Porque te voy a poner un caso. Del caso este de narcotráfico de La Vega, 2 helicópteros, 3 carros de altas cilindradas, que se calcula en más de $1 millón solamente los 3 automóviles, ¿verdad? Pregunto, ¿por dónde pasaron esos vehículos? ¿Acaso no fue por aduana? Cuando se fueron a pagar los impuestos de los inmuebles adquiridos por esta persona, por esta familia, ¿a nadie se le ocurrió preguntar? Mira, yo decía hace un rato que el Estado Dominicano es muy débil y la mayoría de los estados de América Latina son muy débiles. Y eso es un campo propicio para que muchas de esas cosas pasen inadvertidas, aunque es posible que eso las autoridades estuvieran informados y estuvieran conscientes desde hace mucho tiempo y estuvieran esperando el momento propicio para sacarlo a colación por una coyuntura política, como la coyuntura en que estamos ahora. Pero lo que te iba a decir era que en la medición, si como fruto del lavado se construye un edificio, el edificio sí está en la medición. Si ingresa dinero en la balanza de pagos, eso se incluye en la medición, pero se incluye por otra vía, porque normalmente eso se disfraza. Y si se disfraza de una exportación de un bien o servicio o de un préstamo, de lo que sea, eso se pone así en la balanza de pago. No se va a poner como lavado, claro. Finalmente, la pregunta que me hace sobre Gonzalo Castillo, primero era mi compañero de trabajo hasta hace ya 11 meses casi ya, sí, 11 meses. Y no debería yo, si está preparado o no para esto, no debería contestar de eso. Y segundo, también mi opinión puede estar prejuiciada porque no sé si alguno de ustedes están enterados o recordará que básicamente yo salí del gobierno justamente tras una discusión con él. Y de hecho sacó un spot diciendo que yo debiera callarme. Entonces no es algo en lo que yo debería estar opinando, porque por más no va a ser un juicio objetivo. No hay forma de que no sea. Así que perdóname por eso. Está bien, gracias. Isidoro, una pregunta. Este endeudamiento que tiene nuestro gobierno, que frecuentemente aprueban, autorizan, coger prestado, ¿qué tú nos dirías de esa carrera maratónica, de coger prestado semanal? Mira, eso es algo que estaba dentro de mi responsabilidad como ministro de Economía, tratar de controlar en el momento en que se podía. Y para serle franco, no pude. Porque el endeudamiento hay que pararlo justamente en los tiempos buenos. Normalmente los gobiernos, cuando la economía está creciendo, es cuando deben reducir la deuda, el coeficiente de deuda pública. Pero choqué con una situación, que es que aquí en la República Dominicana tenemos una carga tributaria muy baja y para poder completar el presupuesto cada año siempre había algún faltante y entonces había que endeudarse. Sin embargo, llegó esta situación de crisis. Ahora sí no hay forma de enfrentarla que no sea endeudándose.
En la crisis anterior, en la de 2008-2009, los gobiernos se reunieron en el grupo del G7 ampliado y acordaron un mecanismo mediante el cual el Fondo Monetario Internacional asignaría gratuitamente un monto a cada país miembro de derechos especiales de giro que sería usado por los gobiernos como una forma de estimular la economía. Y al mismo tiempo el fondo le prestaría otro monto, otra cantidad. Ahora ni siquiera se ha podido reunir el G20, el G7, ni mucho menos el G20, por las propias condiciones de la pandemia. Y aparentemente, aunque se reuniera, habría pocas posibilidades de llegar a acuerdos porque hay gobiernos muy grandes como el de Estados Unidos y el de Gran Bretaña que se oponen a eso. Tendría que ser básicamente una decisión concertada. De modo que ahora no hay donación, no hay ayuda a los países pobres para resolver el problema, excepto préstamos. Entonces los gobiernos tienen que tomar prestado y tienen que tomarlo obligado porque si se derrumba su fuente de ingresos como ahora y se ven obligados a gastar más, entonces ¿qué vamos a hacer? De algún lugar hay que sacar el dinero. Hay que tomar prestado. En un principio yo planteé y sigo sosteniendo que eso era lo correcto. Había que incluso emitir dinero inorgánico, no porque eso fuera bueno, sino porque era algo de extrema necesidad. Se emitió, se tomó una parte, pero también eso tiene su límite porque desde que el Banco Central se dio cuenta de cómo la tasa de cambio estaba subiendo, inmediatamente dijeron no se puede seguir emitiendo, entonces hay que buscar el dinero de fuentes internacionales. Y se ha tomado, ya se ha buscado bastante, pero va a haber que seguir buscando. Eso no lo podemos criticar porque eso es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo en medio de esta situación. Bien. De las personas que están en el auditorium, es bueno que el que tenga algún tipo de pregunta levante la mano. Bueno, aquí está Elba Abreu, la doctora, que ha atendido muchos pacientes con coronavirus. Yo le voy a abrir el micrófono, Elba, para que nos digas lo de la situación actual. Enciende tu micrófono. Ella está preguntando aquí en el chat, ¿esta crisis sería conveniente? Ya, ¿está conectada? Sí, ya. Buenas noches a todos. No, mira, realmente la situación del COVID ahora mismo es muy preocupante, porque ahora mismo tenemos mucho mayor afluencia de pacientes y en peor estado clínico. En la primera etapa había muchos pacientes y era algo nuevo para nosotros y el estrés conllevaba, pero ahora no, ahora ya sabemos más o menos el manejo que debe darse y realmente la situación de los pacientes clínicamente es muy crítica y está totalmente lleno. La clínica, no solamente la Unión, todos los centros están llenos. Ok. Entonces realmente esto es preocupante y eso que todavía nos falta supuestamente pasar esta etapa del fin de semana, que después de ahí esperamos que aumente realmente la población de enfermos. Sí. Ok. Isidoro, ella pregunta que si es conveniente pasar los ahorros de pesos a dólares. ¿Para una persona? Sí. Como inversión, uno. Yo diría que sí. A cómo va a estar la tasa de cambio dentro de un mes o dentro de un año, eso es algo que no lo sabe nadie. Eso ningún economista lo puede decir. Los economistas lo que podemos es analizar las circunstancias y en base a ellas predecir si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Pero yo diría que la tendencia es hacia arriba.
porque ha habido una disminución drástica en los ingresos de divisas por la caída del turismo, de las remesas, de las exportaciones. No ha sido mayor el problema porque también han disminuido las importaciones, pero en algún momento las importaciones van a comenzar a subir otra vez más rápido que las exportaciones, que la fuente, que la generación de divisas. Y la tendencia es presionar el mercado cambiario. No ha seguido subiendo, yo creo, no me recuerdo desde cuándo, pero como en el último mes, básicamente porque el Banco Central intervino vendiendo una parte de sus reservas, pero llega un momento en que el Banco Central tiene que tener cuidado de no quedarse sin reservas. Y por eso va a haber una tendencia al alza, pero no significa que yo estoy dándole una asesoría para que cambien sus ahorros a dólares, porque igual puede fallar, porque puede ocurrir cualquier cosa de la que normalmente ocurre en la economía. Incluso que se dé la reunión esa del G7 o del G20 y que al país llegue una fuente de divisas que no estamos esperando ahora mismo. Podría ocurrir cosas de ese tipo. Bien. Hay varias preguntas. Radamés, yo te doy chance ahora. Ascanio, adelante. Sí, gracias, Bruno. Yo haría primero un pequeño comentario sin ser economista. Yo entiendo que una moneda dura como el dólar, ahora que podemos, hay que comprar, cambiar de pesos a dólares. Ese es mi concepto que yo tengo, porque realmente el peso se está devaluando cada día. Pero bien, mi pregunta venía en base, en parte una pregunta, creo que fue Radamés que hizo un comentario al respecto, es este comportamiento que usted dice que ahora es que el gobierno debe de endeudarse. Pero entonces, un gobierno que nos está vendiendo la idea de que somos la mejor economía de toda el área, por encima de Panamá, por encima de cualquiera, menos Guyana ahora porque encontraron petróleo. Entonces, si es tanto rico, poderoso, en crecimiento, nos estamos endeudando, ¿cómo se explica eso? O sea, ¿por qué? Ahora sí se entiende que nos debemos de endeudar, pero si nos están vendiendo que somos la mejor economía de la región, entonces no debemos seguirnos endeudando, todo lo contrario, pararla o disminuirla. Entonces, ¿cuál es la justificación para que entonces nos estemos endeudando año tras año siendo la mejor economía? Mira, la única justificación para eso es que en República Dominicana se da una particularidad que no es común en otras partes, que es que el crecimiento económico no vino acompañado de un aumento en los ingresos fiscales, en la carga tributaria, que es lo normal en cualquier país, ni el gobierno quiso afrontar lo que era una necesidad enorme, que era tratar de hacer una reforma tributaria para aumentar la carga tributaria. Así, de esa manera, imagínense que la carga tributaria dominicana anda por el 14%. De ese 14%, 4 se va en educación, 6 se va en deuda. Queda 10. Perdón, ahí va 10. Queda 4. ¿En qué usamos ese 4? Hay gente que está pidiendo 4. Es más, hay gente que está pidiendo 5 para salud. Ya con eso estaría faltando dinero. Y si tú consideras todas las demás necesidades, policía, ambiente, agricultura, justicia, falta dinero. Falta demasiado dinero, y entonces por eso fue que la deuda siguió creciendo, aún en el momento en que la economía estaba creciendo. Si eso se hizo, entonces ahora, con mucho mayor razón, porque ahora sí, todos los países se están endeudando. Yo no sé para qué los candidatos quieren ganar las elecciones próximas, porque el que la gane va a tener un serio problema. Lo que va es administrar una maldita crisis
que ustedes no se imaginan y no va a poder cumplir ninguna de las cosas que están prometiendo. Eso no es verdad. Si acaso mejorar la justicia, si acaso. Y alguna pequeña cosa así de esa que no cuesta mucho. Sí. Radamés, después va Carlos Mercado. Le estoy encendiendo el micrófono a Radamés. Ya, ahí está. Ok, y quizás también con esto le diga algo a la doctora, ¿verdad? A la que está manejando el COVID. Mira, nuestra situación se ha complicado con respecto al COVID y se va a seguir complicando porque aquí nosotros, el Estado como tal, perdió demasiado tiempo. E inclusive se cambió el protocolo. Ustedes recordarán que el primer afectado fue un ciudadano de origen italiano, ¿verdad? Que estaba hospedado en un hotel de acá, de la parte este del país, y a ese ciudadano le fueron a buscar todos los posibles contactos que ese ciudadano había tenido. Cogieron a esos ciudadanos, los aislaron. Cuando estaba dando negativo por 2 pruebas, bueno, pues esa gente se liberaban. Lo mismo pasó con la señora, que creo que fue la segunda de Villarribas, provincia de Duarte. Buscaron todo su entorno, sus posibles contactos, y entonces los aislaron, los pusieron en cuarentena. Pero de 2 meses a esta parte, lo que yo he podido ver es que solamente se le está dando seguimiento a los que salen contagiados, no a los que ellos han contagiado. Por ejemplo, ayer salía una información, creo que si mal no recuerdo, en Diario Libre, que en los últimos 22 días han salido afectados alrededor de unas 15,000 personas, promediando alrededor de unas 680 personas por día en los últimos 21 días. Pero ¿qué pasa? El porcentaje de contagio de un contagiado a los otros es de 2.7 por cada contagiado. Vamos a redondearlo en 3. Si 15,000 personas pueden contagiar a 3, entonces serían 45,000. Pero resulta que solamente hay digamos, con control de ellos, alrededor de unas 16,000 personas al día de hoy. ¿A dónde están los otros 32,000? Contagiando más personas, obviamente. Por tanto, nosotros estamos muy lejos de tener nuestro pico. Es más, hoy fue el día de mayor nivel de contagio. ¿Qué pasó? Que aquí se trató de llevar dos agendas paralelas. La agenda sanitaria y la agenda política electoral, para el gobierno sacarle provecho a esa situación, y hoy estamos pagando ese alto costo. ¿Cómo a mí se me explica que, por ejemplo, Costa Rica a la fecha de hoy, tiene 13 muertos en 4 meses y nosotros superamos los muertos por día de Costa Rica? Es decir, nosotros tenemos alrededor de 800 muertos, ya casi ya. Costa Rica tiene en todos esos 4 meses, tiene 13 muertos. Alguien no está haciendo la cosa mal, pero nos han hecho creer que lo han estado haciendo bien. Más allá de una parafernalia todos los días, de una rueda de prensa aburridísima. ¿Qué está haciendo el gobierno para controlar esto? Tú que perteneces al partido de gobierno, amigo Isidoro Santana. ¿Yo pertenezco al partido de gobierno? No, yo no pertenezco a ningún partido. Yo fui ministro porque por determinadas circunstancias que ni siquiera yo me puedo poner a discutir ahora, pero yo nunca fui miembro de ningún partido. Ok. La cantidad de contagiados en República Dominicana no la sabe nadie. Pero eso no lo sabe nadie en ningún país del mundo, porque... Habría que hacer la prueba a todo el mundo. Sí, esto nos agarró desprevenido a todos los países. Hay
algunos que han avanzado más en detección, pero aún así la Organización Mundial de la Salud entiende que hay una subvención de contagiados en los mismos países. Y para la doctora Abreu, no es su foto aquí, tampoco de la cara. Ocurre también que mucho de lo que el aumento que está teniendo lugar es también porque se están haciendo más pruebas. De modo que si antes se hubieran hecho muchas pruebas, seguramente hubieran aparecido mucho más contagiados de los que estaban apareciendo. Y que lo que esté ocurriendo ahora no sea tanto aumento de contagios como aumento de la prueba que se hace. No estoy seguro de que todo sea obedeciendo a ello, pero sí no hay duda de que cuanto más pruebas se hagan, más van a aparecer. Por eso fue que el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la clave para controlar es prueba, prueba, prueba y prueba, para que los gobiernos se dieran cuenta quién es, dónde está, y pudieran aislarlo antes de que se fuera transmitiendo a tanta gente más. Carlos Mercado. Carlos. Buenas noches, don Isidoro. Carlos Mercado. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Tengo dos preguntas. Gracias por participar en nuestro grupo. La primera es, yo veo en todo este afán de los 8 años que tuvo el gobierno de Danilo Medina, el tema del impulso a la micro y pequeña empresa. Y usted le decía a Ascanio ahorita que había que hacer una reforma. Entonces, yo he visto que el gobierno se ha empeñado en facilitar préstamos a la micro y pequeña empresa, pero hay un tema de la parte impositiva, que cuando yo tengo una pequeña empresa, cuando uno ve eso, la parte impositiva se come todo, prácticamente uno está trabajando para el gobierno, para decirlo así, a menos que no sea una gran empresa. Entonces, yo entiendo que, y eso es lo que quisiera preguntarle, ¿qué otras acciones usted entiende debe hacer el gobierno para fortalecer la micro y mediana empresa? Porque yo veo que la parte impositiva y la parte no arancelaria afecta mucho a las empresas pequeñas. Y la segunda pregunta, en un foro que yo tuve, se habla que la economía, yo vi varios países, incluido Costa Rica, entonces, para ponerle el ejemplo, como le gusta nada más, entre Dominicana y Costa Rica, en Costa Rica se decía que de la pandemia a diciembre iba a dejar de percibir más de $1.000 millones y que Dominicana era $5.000 millones. Me gustaría escucharlo si eso es así. No entendí que la pandemia iba a dejar eso. No, que la pandemia de ingresos, es decir, el Estado costarricense iba a dejar de percibir más de $1.000 millones de un foro económico que dieron de Centroamérica y Caribe. Y Dominicana, la pandemia le iba a afectar unos $5.000 millones que no iban a entrar a República Dominicana. Mira, yo creo que el que dijo eso está muy cerca de la verdad. Y yo no te voy a decir exactamente cuánto es, porque sería aventurarme yo a dar cifras de cosas que no conozco, sencillamente por lo que dije hace un principio, porque no sabemos exactamente hasta cuándo esto va a durar y la dimensión que va a tener en algunos sectores. Pero solamente con la parálisis del turismo por un buen tiempo y después con un arranque lento, porque eso sí que va a ser un arranque lentísimo, ya ahí hay suficiente para que se dejen de percibir cerca de 5.000 millones. Y ya resulta que por otras vías, por la zona franca, por las exportaciones normales, pues también hay caída, y hay caída de las remesas. Y va a seguir habiendo, mira, perdónenme, en Nueva York, que ya habían dado autorización para abrir los restaurantes, ahora el gobernador creo que llegó a disponer que hay que cerrarlo otra vez. E imagínate tú, ese es el tipo de trabajo que más hacen los dominicanos, restaurantes.
Los dominicanos trabajan mucho en restaurantes, en peluquerías, en salones y taxistas. Si esas cosas caen, bueno, por necesidad va a caer la remesa. Y no han caído más porque, al igual que en toda parte, se han aplicado programas tipo el FASE, que ha hecho que a los dominicanos le esté llegando algún dinerito por otra vía y entonces ellos, eso siempre le mandan algo a su familia, pero no va a ser lo mismo. De modo que lo de 5.000 millones es posible que sea eso, incluso que puede ser que sea más. Estamos terminando ya. Las últimas preguntas, Gonzalo. Sí, es para dar una opinión respecto a lo que hablaba alguien de que si era recomendable comprar dólares. El dólar es una moneda fuerte porque es respaldada por el comercio internacional. Pero si personas que salen a buscar dólares, personas que normalmente no consumen, o sea, no compran dólares, porque todos consumimos dólares al consumir cualquier producto que sea importado, la presión sobre la tasa va a ser menor. Por ejemplo, yo le voy a poner mi conclusión, mi experiencia, por así decirlo, de algo. Yo tengo una fábrica de colchones. Yo lo que me voy a es abastecer de materia prima, pero no de dólares. Porque si yo, que normalmente no compro dólares, salgo a buscar dólares, las fuentes de dólares se están bajando, veremos el dólar 120 por 1. ¿Es cuánto? Ok. Sí. Entonces, pregunta Roberto aquí, ¿por qué la presión fiscal es tan baja en Dominicana teniendo un ITEVI tan alto? Mira, aquí en República Dominicana tenemos un problema serio porque no podemos subir los impuestos por una sencilla razón. Porque los impuestos en República Dominicana son tan altos como son en cualquier país. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué otros países cobran más dinero y tienen una presión tributaria más alta con los mismos impuestos? La respuesta siempre termina siendo dos cosas. Una alta evasión y que acá hay demasiadas exenciones. Porque aquí todo el que maneja un sector de la economía entiende que a él no se le pueden aplicar. Y comienzan a reclamar y cabildear y cosas y los gobiernos terminan dándole exenciones. Y por vía de las exenciones se oculta muchísima evasión, porque entonces la gente disfraza las operaciones económicas de operaciones exentas y no paga el impuesto por lo que debería pagar. Consecuencia, todo eso es lo que provoca esa tributaria tan baja. Hay un documental, Isidoro, hay un documental llamado Zeitgeist, que habla de economía, que dice que cada peso que hay en la calle es producto de una deuda. Eso es cierto. Cada peso que hay en la calle, en el capitalismo, es producto de una deuda. Mira, eso es una cuestión que puede tener algo de cierto, porque todo peso que hay en la calle es un pasivo del Banco Central. Cuando el Banco Central emite dinero, lo registra como un pasivo y por tanto como una deuda con alguien. Lo que pasa es que el dinero que se emite se entiende que es una deuda que nunca se va a pagar. Se va a quedar con su peso. Sí. Porque la gente necesita los pesos para, a menos que no desapareciera el sistema. ¿Tú crees que, Isidoro, en la microeconomía de nosotros, la clase media, no es bueno endeudarse, tener mucha deuda? Bueno, eso es algo que depende de la naturaleza de cada persona. Si yo diera mi opinión, personalmente, a mí no me gusta tener deuda. Okay. No creo que sea bueno tener deuda. Pero hay gente que entiende que sí, que la forma de crecer y desarrollarse es endeudarse. Lugo, adelante, Lugo. Sí, y después Ascanio para terminar. Lugo Cabrera. Santana,
usted, que es una persona con formación económica de grande data, que ha sido profesor, que acaba de salir del ministerio donde se maneja la economía del país, que las crisis son cíclicas, que siempre han habido crisis y las poblaciones y los funcionarios y los dirigentes han contribuido a que se salga de la crisis. Mi pregunta es la siguiente. Si usted tuviera ahora en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿cuáles serían las medidas que usted les recomendaría al gobierno en este momento? Y dado que la situación que viene afectaría a quien estuviera en la presidencia y que también se va a producir un cambio de gobierno de la manera que sea, ¿qué usted les recomendaría al gobierno para manejar la economía en esta situación? Hay que considerar que estamos viviendo una situación inédita, una situación especial. Las cosas que se puede recomendar para una situación como la que estamos viviendo hoy no son apropiadas para ser recomendadas en condiciones normales. Así es. Pero ahora, lo primero es que el gobierno tendría que aumentar los programas de apoyo social, de apoyo a la gente pobre. Hay gente que se está cayendo muerta de hambre. Tiene que aumentar los programas y mantenerlos por muchos meses por vía de la tarjeta Solidaridad, por vía del FASE y el programa diseñado para la gente, trabajadores por cuenta propia que dejaron de percibir ingresos. Pero para eso el gobierno necesita dinero y para eso necesita tomar prestado porque no hay otra fuente de dónde sacarlo. Entonces, este gobierno ya no puede hacerlo porque ya no tiene la legitimidad política para salir a buscar dinero prestado en grandes cantidades, pero el que venga lo va a tener que hacer. Lo que significa que vamos a terminar mucho más endeudados. Ya después veremos cómo vamos a pagar todo eso. Pero mientras tanto hay que mantener a la gente viviendo y a la economía más o menos funcionando. Eso es una realidad que no podemos soslayar. Ascanio, para ir terminando ya, la última. Sí, Bruno. Sí. Mi comentario pregunta venía cuando se ha tocado el tema de la carga tributaria de los impuestos. Y es que yo voy al punto, aquí cuando se habla de que se necesita subir los impuestos, que hay que buscar la manera de buscar, valga la redundancia, más dinero. Pero el problema, uno como ciudadano común, que no sabe de economía, uno lo primero que piensa es, pero ¿por qué no dejar de robar menos? ¿Por qué no dejar de sobrevaluar todas esas obras? ¿Por qué no quitarle todos esos privilegios a los políticos y todos esos sueldos? Para poner un ejemplo, bueno, eso por un lado. Porque yo estoy seguro que todas esas exenciones a esos grandes empresarios, que por cierto no necesariamente quiere decir que traten mejor a sus empleados porque le pagan un sueldo de miseria, aunque por fuera de su sueldo le den un incentivo, un bono, le regalen un carro a fin de año. Pero lo está jodiendo a largo plazo porque lo va a pensionar con un sueldito, pero bien. Y otro punto es de que yo no me puedo sentir satisfecho que me cobren más impuestos porque países nórdicos de Europa que andan rodando el 70% de los impuestos, pero no tienen que poner inversores en su casa ni mandar niños a las escuelas privadas. O sea, la energía eléctrica es barata, un seguro de salud pública de primera, transporte público excelente. Entonces, a mí me pueden quitar todo el dinero del mundo en impuestos siempre y cuando me den carreteras de primera. Pero entonces, no podemos siempre estar hablando de que nos van a subir los impuestos para que los que roban sigan robando más y para lo que nuestros gastos sigan igual en cuanto a todo eso que ya mencioné, como seguridad, colegios privados, inversores, plantas eléctricas y todo ese tipo de cosas. O sea, no es muy fácil plantear, hay que subir los impuestos, pero ¿por qué no disminuir los gastos, disminuir el robo
Y en dado caso de que suban los impuestos, pues si nos dan, felices los pagamos. Pero el problema es que no nos devuelven los impuestos en obras ni bienes. Mira, en el caso de la calidad de los servicios públicos y la infraestructura y la carga tributaria, es un problema del huevo y la gallina, que es lo primero. Porque tú dices eso, pero si la gente no paga impuestos o no paga lo que tendría que pagar, estamos en lo mismo. Entonces no hay forma de que te puedan dar de que el Estado te pueda dar lo que tú esperarías que te den. Porque no tiene con qué. Que controlando la corrupción, mira, déjenme decirles algo. Yo, si hay alguien en este país que ha escrito y que ha hablado mucho de eso, soy yo. Porque yo mucho antes de estar en el gobierno, yo era representante dominicano en Transparencia Internacional. Y ahí en los años nos lo pasamos discutiendo sobre cómo controlar la corrupción. El problema es que eso nadie lo ha logrado hacer en países como el nuestro. Tú dices, bueno, ¿por qué no le quitan lo que la gente se roba? Pero bueno, ¿y cómo? Sí, uno nunca sabe cuál es el que se lo va a robar y quién es el que se lo va a robar. La única forma que yo encuentro que sería válida para controlar la corrupción es tratar de que metan preso al que descubren. Y en un gobierno, en un país, en países donde hay un régimen de impunidad, poder judicial tan débil, así como esto, pues la gente se sale con la suya. Y entonces se crea esa situación de desaliento generalizada, como la que tú acabas de decir, que dice, entonces prefieren no pagar nada. Pagar impuestos no es la solución. Eso sí yo estoy seguro. Porque eso es lo que hace complicar todos los problemas. Isidoro, gracias. Antes de cerrar, el sistema capitalista que hay en China o el sistema capitalista que hay en Noruega, Islandia, Suecia, el sistema capitalista que hay en Estados Unidos y el de Latinoamérica, ¿cuál es el que tú aprobarías de esos sistemas? Mira, el sistema capitalista es el sistema capitalista. Es decir, yo no puedo decir que aprobaría más uno que otro por eso. Sin embargo, hablemos más en términos de regímenes políticos. Los países de Europa del Norte, dentro de los cuales están Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, son países con una gran tradición de gobiernos socialdemócratas, que son gobiernos que, aunque es en un régimen capitalista, han logrado mantener la democracia, pero dentro de la democracia llevar a cabo reformas importantes de corte medio socialista. Para mí esos son los más exitosos del mundo, esos son los países donde hay más cohesión social, más transparencia, la gente paga más impuestos. Ok. Sistemas como China ha dado mucho éxito económicamente, pero tiene el problema de que no hay mucho respeto a los derechos humanos. Entonces, eso tampoco yo podría estar de acuerdo con eso. Muy bien. Para terminar, Carlos Mercado, que levantó la mano para dar la última ya. Isidoro, yo sí voy de acuerdo con Ascanio. Mira qué es lo que pasa.
esos países, como tú dices, cobran mucho impuestos, pero yo, por ejemplo, que tengo una pequeña empresa, tú tienes que aquí hay que resolver el problema de la luz. Si no tienes una planta, tienes que tener un inversor. Y todos esos costos adicionales son lo que el gobierno tiene que suplir con esos impuestos. Y eso es lo que nos suple, porque esos son los que se van en la corrupción de toda esa obra que hace. Entonces, si nosotros tuviéramos gente más ética, muchos de esos recursos que se van en obras que uno sabe que cuestan 4 y 5 veces lo que valen, fueran a una clase, hacer más fuerte a la clase media y poder desarrollar la política que tú decías de obras sociales para esa clase que normalmente es más débil. Entonces, ese es el tema. El tema no es que cobren mi impuesto, yo no tengo problema que cobren mi impuesto. El problema es que cuando tú ves que tú pagas el anticipo, el impuesto sobre la renta y ves que una obra, un parqueo te cuesta casi $1 millón de pesos. Entonces tú dices, no, entonces yo no quiero botar mi dinero. Y ahí es que está el pleito a nosotros con los políticos. Mira, aquí hay un problema serio de corrupción. Un problema serio de corrupción. Y yo creo que la gente tiene que luchar contra la corrupción. Pero la gente tiene que luchar contra la corrupción, sea porque pague muchos impuestos o porque pague poco. Sencillamente porque la corrupción tiene que ser algo intolerable. No importa los impuestos que usted pague. Tratemos todos de luchar para resolver el problema de la corrupción, pero no lo vinculemos con los impuestos que pagamos. Ese es mi consejo. Isidoro, muchas gracias. Excelente participación. La tertulia te da las gracias. Y nada, nos mantenemos en contacto para futuros encuentros. Buenas noches y gracias a todos por participar. Bueno, un placer. Todo esto está grabado y lo transmitiremos por YouTube. Buenas noches. Está bien.